Porque ahí supuestamente estoy grabando, pero no sé si en verdad me está grabando es la pantalla. A no ser que pongámoslo aquí, a ver si me estará grabando ahí. Eso es lo que no sé. Ya no deja de grabar, desde el año pasado no está grabando. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos aquí a comenzar lo que han estado. De Meris, muy buenos días. Laura, buenos días. Y los que han entrado, muy buenos días. Vamos a comenzar a este proceso. Bien, cualquier duda, cualquier aclaración, pregunten. Miren que yo voy a estar oculto. Entonces, cualquier duda, me preguntas y con mucho gusto yo te contesto. ¿Cierto? Entonces, vamos a compartir pantalla. Entonces, ¿están viendo acá? ¿Los compañeros están viendo? ¿Listo? Estamos viendo acá. Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que saber es una nómina. Que uno pregunta, oye, ¿qué es una nómina? ¿Quién me dice a mí qué es una nómina? Ustedes también pueden participar, ¿no? ¿Qué es una nómina? Es una transacción, nos dice acá una compañera. ¿Qué más nos dice que nos da una información? ¿Qué es una nómina? Documento, ¿cierto? Donde se refleja el pago a trabajadores. El pago a trabajadores. ¿Qué se refleja en esa nómina? ¿Qué tenemos ahí en esa nómina? ¿O cuáles son unas partes de esa nómina? Tenemos que... Sueldos y honorados. Sí, el sueldo. Eso es. ¿Qué más? Tenemos una parte que es el devengado. ¿Qué conforma el devengado? ¿O qué es un devengado? ¿Quién me dice? ¿Qué me informa? ¿Qué es un devengado? ¿Ah? El devengado es, sí, de pronto es el resultado del IBC, ¿cierto? Me dijiste del ingreso base de cotización, ¿cierto? Resultado de sumar el sueldo más el auxilio de transporte, claro, más el tiempo complementario. Ese es el devengado. El sueldo más el auxilio de transporte, si lo tienen, más el tiempo complementario, que viene siendo las horas extras. ¿Cierto? Tenemos también qué es una deducciones. ¿Qué son las deducciones? ¿Quién me dice qué son las deducciones? ¿Sí? Sobre lo que nos descuentan. Son los descuentos que se hacen al trabajador, ¿cierto? Esos descuentos, ¿cuáles pueden ser? La, la EPS, la pensión, ¿qué más? Un préstamo,
Cooperativa, cooperativa, libranzas, ¿cierto? Ahora, ¿cómo pueden ser las deducciones? ¿Quién me dice a mí cómo pueden ser las deducciones? Son estas mismas, pero ¿cómo se clasifican las deducciones? ¿Ah? Las deducciones pueden ser legales y pueden ser voluntarias. Cuando uno hace un ahorro voluntario. Sí, exactamente. Entonces, las cooperativas es una voluntaria. Las legales son la EPS y la pensión. Tenemos que... Fondo de solidaridad. Fondo de solidaridad si lo tiene también, eso es, pero ya eso ya es liquidado sobre el total de vengado. Entonces, las legales, la EPS, la pensión, y de pronto un embargo que venga legalmente puede ser una deducción legal. Y las voluntarias podemos tomarlas como el préstamo, la cooperativa, las libranzas, que tú hagas un común acuerdo entre empleador y trabajador. Oiga, y si yo digo aquí, yo tengo aquí el tiempo suplementario. Es un tiempo suplementario. ¿Quién me dice? Vamos a contestar, vamos a ponernos aquí a participar, ojalá sea participativo. ¿Qué es un tiempo suplementario? Un tiempo puede ser extra que se trabaje. Son las horas extras, nos dice acá una compañera, ¿cierto? Ese es el tiempo suplementario, es el tiempo que se hace después de las 8 horas reglamentarias. Y puede ser diurno y puede ser nocturno. Ese es el tiempo suplementario. Entonces, es el tiempo que se hace después de las 8 horas. Puede ser diurno, puede ser nocturno. Que el diurno va desde las 6 de la mañana hasta las 9. Hay un proyecto ahora que está de esto, que el presidente que nos va a meter de pronto, nos va a devolver que las horas diurnas es hasta las 6 de la tarde. Estamos esperando la reforma que de pronto nos la van a dar. Entonces, pero ahora es hasta las 9 de la noche la jornada diurna. Y la jornada nocturna comienza desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ahora, y yo pregunto, ¿cuáles son esos factores de tiempo suplementario? ¿Quién me lo dice? ¿Cuáles son esos factores de tiempo suplementario? ¿Cuáles son esos factores? Pero, o sea, el costo en porcentaje. No, los factores. ¿Cuáles son? Los factores, si me dice cuánto yo entiendo como el tiempo, después de 9 de la noche va hasta las 6 de la mañana, es hora nocturna y el recargo nocturno viene después de 6. Es lo que entiendo. Tenemos aquí horas extras diurnas, es un factor, ¿cierto? Horas extras nocturnas, horas extras diurnas, dominicales y festivos, horas extras nocturnas, dominicales y festivos, recargo nocturno y recargo nocturno, dominical y festivo. ¿Así? ¿O más? Eso es horas extras diurnas, horas extras nocturnas, horas extras diurnas dominical y festivo, horas extras nocturnas dominical y festivo, recargo nocturno y recargo nocturnos dominicales. Tenemos aquí un factor que es 1,25. Horas extras nocturnas 1,75.
Horas extras diurnas 2. Horas extras nocturnas dominicales y festivo 2,5. Recargo nocturno 0,35 y recargo nocturno dominical 1,1. Entonces, nos dicen aquí que estos son los factores para el tiempo suplementario. Pero entonces uno pregunta, oye, ¿y qué significa el 1,25? ¿Qué significa el 1,75? El 2, el 2,5, el 0, el 1,1. ¿Qué significa eso? ¿Quién me dice a mí, por favor, qué significa? ¿Cómo? ¿Qué me dice? Es de pronto el incremento, ¿cierto? Miren que yo aquí no estoy hablando de un porcentaje ni nada, ¿cierto? Estoy colocando 1,25. El 1,25 me quiere decir a mí que por cada peso o me incrementa el 25%. Por cada peso me estaba incrementando el 25%. El 1,75 me incrementa el 75%. ¿Aquí cuánto me está incrementando? ¿El 2 cuánto me está incrementando? El 100%. Entonces aquí me incrementa el 100%. El 2,5 ¿cuánto me están incrementando? El 150%. Aquí un 35% y aquí el 110%. Eso es lo que significan los factores. El 1,25 TS me está incrementando un 25%. El 1,75 el 75%. El 100%, el 2,5, el 150%, el 35% y me está incrementando el 110%. ¿Cierto? Y estamos trabajando por esto. A estos son los factores. Lógico que si me está incrementando, y vuelvo y repito, esto que está aquí no es porcentaje, solamente lo tenemos que trabajar con esos porcentajes. Oiga, ¿y cuáles serían esas fórmulas para calcular una hora extra? Ojo que todavía no hemos comenzado a formatear la nómina, sino que estamos haciendo el recuento, ¿vieron? Pues para que no, de pronto no me malinterpreten. Estamos haciendo este recuento para poder trabajar la nómina. ¿Cuáles son las fórmulas? ¿Cómo calculo yo una hora extra diurna? Que va a ser igual al sueldo por el factor, sueldo por el factor que es 1,25 por el número de horas y todo esto lo voy a dividir entre 2,40. ¿Qué viene siendo 2,40? Las horas mensuales. Si un día trabajamos 8 horas, multiplicado por 30, serían 240. Esa es la fórmula para calcular horas extras diurnas. Si yo calculo horas extras nocturnas,
me va a ser igual al sueldo por 1,75 por número de horas sobre 240. Y ahí estamos, por 1,75. Si me están viendo allá los que están virtual, están viendo horas extras diurnas, dominicales y festivos. Ya sería no 1,75, sino sería 2. Horas extras nocturnas dominicales. Aquí sería 2,5. Recargo nocturno, que es igual, sería 0,35. Y recargo nocturno dominical y festivo. Todos manejamos la misma fórmula, casi la misma fórmula. Lo único que nos cambia es el factor. Es el factor. Entonces, siempre es sobre el sueldo mensual, jóvenes. Siempre es sobre el sueldo mensual. Independientemente de los días que trabajen. Porque si la persona trabaja y gana menos del sueldo, entonces pero independientemente de lo que trabaje, las horas extras se van a liquidar sobre el sueldo mensual. Independientemente si trabajó 20 días, si trabajó 10 días, si trabajó independientemente de todo eso. Oiga, ¿a cómo está el salario mínimo de este año? 1.160. Un millón, 1.160.000. Y el auxilio de transporte de este año, 140.000, 606, ¿cierto? Hay unos que le están liquidando 140.000, pero ven, deberían liquidar 141 por lo menos, pero hay unos que liquidan 140.000, 170. Vea, el salario mínimo, esto ustedes que son administrativos, que son contables, que tenemos aquí de plan, todo trabajador, tenemos que saber a 1 de enero cuánto es el salario mínimo y cuánto es el auxilio. Eso es obligación ya de ustedes que sepan. Oye, el 1 de enero, ya a cómo va a quedar el salario mínimo. No, ya aumenta, ¿no? Quedó en tanto. Porque sería el colmo que de pronto a esta época, en abril, casi mayo, les pregunto, oye, ¿cuánto está el salario mínimo? Yo creo que está en 1 millón. No, 1 millón estaba el año pasado, pero ya no podemos liquidarlo sobre 1 millón, tenemos que liquidarlo sobre 1.160.000. Estas son cosas que tanto administrativo, contable, tenemos que saber. Tenemos que ver si estamos trabajando a cómo nos están liquidando las horas extras. Hay empresas que unas horas extras diurnas la pueden liquidar por el 1,5.
es viable, ¿cierto? Ya eso es política de las empresas. Pero lo reglamentado es esto, el 1.25, el 1.75, el 2, el 2.5, el 0.35 y el 1.1. ¿Algo que decir, jóvenes? ¿Algo que aportar, por favor? Dígame. Son datos que necesitamos aquí. ¿Qué me dicen los que están en virtualidad, por favor? Bien, Juan. Milena, ¿qué nos dice? Harold, ¿qué nos dice? Bien. Mario, Mario, ¿qué nos, Karen, ¿qué nos dice? Bien. Yaniana, ¿alguna duda, alguna inquietud? Bueno, estamos bien, ¿cierto? Meris, ¿qué dice? Jesús Daniel, bueno, excelente. Entonces, tenemos ahí esos datos para recordar y tenemos ahí qué es. Entonces, seguimos, ¿cierto? Oye, otro dato que también necesitamos son los aportes y apropiaciones. Oiga, dígame, ¿qué son esos aportes y qué son esas apropiaciones? ¿Quién me lo recuerda? Los aportes y apropiaciones. A la salud y a la pensión. Sí, son los aportes. ¿Quién los paga? Primero que todo, ¿quién los paga? Un porcentaje lo paga. No, ya nosotros pagamos acá. Ese es. Los aportes y apropiaciones. El empleador. Ojo, una cosa es empleador, otra cosa es ser el empleado. El empleado solamente paga la EPS y la pensión un porcentaje, que es el 4%, ¿cierto? Que es el 4%. El empleador paga el resto. Pero hay unos conceptos que paga el empleador que, que tenemos, que son el SENA, es correcto, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la caja de compensación, las cesantías, las primas, ¿cómo? ¿Qué dicen? Claro, cesantías, primas, vacaciones, los intereses, sobre cesantías, tenemos la EPS, la pensión, la ARL. Entonces, tenemos aquí esta parte de aquí, SENA, bienestar familiar. Esta parte de los que se llaman parafiscales, estos tres se llaman los parafiscales. ¿Quién me dice cómo pagan las empresas eso a hoy en día? ¿Mm? Sí, sí, esos son los porcentajes, pero ¿cómo se pagan las empresas hoy el SENA, el bienestar familiar y la caja de compensación? ¿Cómo la paga hoy en día? ¿Por medio de qué? Ah, jóvenes, esto se está pagando por medio de las... ¿Por medio de qué? Por medio de qué? Se está pagando por medio de las utilidades. Hoy en día se está pagando por medio de las utilidades. Por medio del estado de resultados, ¿cierto? Que es donde nosotros vemos una utilidad. Si tenemos utilidad,
Ustedes que de pronto elaboraron estado de resultado, hay un puesto de renta y complementario, ¿cierto? Ahí hay un porcentaje que es para renta y complementario y otro porcentaje que es para la que se llama CRE, ¿cierto? Que es el CRE. De ese CRE es que se tienen que pagar los aportes. Si no tiene utilidades, que debe ser ya por lo menos, que si no tiene utilidades, entonces tiene que descontarlo de la propia nómina. Y entonces aquí sí manejamos los porcentajes para... ¿Quién me dice ahora los porcentajes? El 2%, que es el SENA, el 3%, la caja, que es el 4%, la cesantía, que es el 8,33%, las primas también 8,33%, las vacaciones el 4,17%. Automáticamente pasa a 17, pero es 4,166666 pasa a 17. El interés, que es el 1%, la EPS, que es el 8,5%, la pensión, que es el 12%, y la ARL, ya eso ya depende también el tipo de trabajador. Por ejemplo, vamos a trabajar con esta, que es un trabajador normal, el 0,522%. Entonces, aquí la EPS y la pensión es el 12,5%, pero el 4% le cobija pagarlo ¿a quién? Al trabajador. Y la pensión, el 12% es el 16%, pero también el 4% le cobija al trabajador, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo liquido un SENA? Un SENA se liquida con base al IBC. IBC es igual al total de vengado menos el total transporte por el 2%. El IBT o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también está por el IBC. Ojo a esto, el IBC, que es el ingreso base cotización, ¿cierto? Que es este, el total de vengado menos el total transporte. La caja de compensación lo vamos a hacer sobre el total de vengado solamente, total de vengado, por el 4%. Aquí también, total de vengado por el 8,33%. Las vacaciones lo vamos a hacer por el IBC, que sería el total de vengado por el 4,17%.
Los intereses serían sobre el total de vengado por el 1%. Sí, sí, claro, es por el IBC, claro. El transporte se mete en vacaciones. ¿Ah? El transporte no se, en vacaciones no se incluye vacaciones, no se incluye. Aquí tenemos la EPS, que es el total de vengado por el 8.5%. 12% y el 0.5%. Estos son los datos que nosotros necesitamos para poder formatear la nómina. Entonces, cuando ya ustedes escuchen, jóvenes, un ingreso base cotización, ¿qué viene siendo? Ah, sí, pero ¿qué viene siendo? Menos el auxilio de transporte, menos el total de transporte. Entonces, cuando el ingreso base cotización, de pronto en una empresa le preguntarán, oye, ¿cómo calculamos un IBC? No, es el total de vengado menos el total transporte. Ese es un IBC. Sí, la nómina mensual, claro. Ya lo tenemos ahí. ¿Viene? No, no, no. Como yo hice fue copiar, no, no me fijé. Listo. Bueno, entonces ya nosotros tenemos aquí todos estos datos aquí. Tenemos los factores de horas extras, tenemos cómo calcular las fórmulas para calcular horas extras, tenemos el salario mínimo, el auxilio de transporte y tenemos el SENA, bienestar familiar, cesantías y primas. ¿Cierto? Vamos a cambiarle el nombre a esta hoja y vamos a colocarle aquí informe. ¿Podemos seguir avanzando? Lo que está en virtual, ¿podemos seguir avanzando?
Bueno, en una segunda hoja, nosotros vamos a armar unos datos. Colocamos aquí nombre y apellidos. Y vamos a comenzar a llenar los nombres. ¿Cómo? No se ve. ¿Y ahora? Estamos armando unos datos con unos nombres, vamos a trabajar con 5 solamente. Armamos los datos de los sueldos y la de los cargos. Aquí no estoy diciendo que Marta Rodríguez gana 2 millones y que es contador, no, esos son datos que yo tengo ahí, que con eso es que yo voy a trabajar. ¿Ya? ¿Sí se ve? Esa es una base de datos que yo tengo. Si los están haciendo ya en virtual, los están haciendo. No, pero si los están haciendo, yo quiero ver que si lo están haciendo, que van a practicar lo que vamos a hacer. Si lo están haciendo, porque solamente me contesta Harold. Lo demás, sí, sí lo están haciendo. Bueno, para eso necesitamos que ustedes tengan.
¿Cómo? El último de Berta. No, no, por eso, esos son datos que, porque uno se puede repetir. Pues mire, repito, esto es una base de datos. No es que de pronto Berta no tenga sueldo, no. Berta se puede repetir otro sueldo. O cualquiera persona, ahora cuando nosotros comencemos a armar. Y solamente tengo 3 cargos. Me avisan cuando terminan, por favor. ¿Listo? ¿Listo, jóvenes? Bueno, listo. Entonces, en una tercera hoja, ahí sí vamos a cambiarle el nombre y ahí vamos a hacer lo que es la parte de la nómina. Nos vamos a ubicar en la B2. Aquí vamos a colocar nombre y apellidos. Ampliamos. Colocamos cargo. Aquí vamos a colocar sueldo básico. Aquí vamos a colocar días trabajados. Y comenzamos a armar la nómina. Aquí vamos a colocar básico. Transporte. Ahí siempre vamos cuadrando. Vamos a colocar HD, ¿qué significa HD? Horas extras diurnas.
Entonces, vamos haciendo las partes, colocamos el nombre y apellidos, ¿cierto? El cargo, el sueldo, días, el básico, que el básico es la liquidación entre el sueldo básico y días trabajados. El auxilio de transporte, ¿quiénes tienen derecho al auxilio de transporte? Menos, menos de 2 horas. Horas extras diurnas, horas extras nocturnas, horas extras diurnas, dominical y festivo, horas extras nocturnas, dominical y festivo, recargo nocturno, dominical y festivo, y el total de vengado, que es la sumatoria desde el básico hasta recargo nocturno dominical. En la segunda parte vamos a colocar la EPS, la pensión, préstamo, cooperativa, libranza y el total deducido. A esto le vamos a llamar deducciones. Las deducciones, que es la EPS, la pensión, préstamo, cooperativa, libranza y el total deducido. Y aquí sería el último, el neto pagado. Me avisan cuando terminan, por favor.
¿Cuál van? No, ya terminé, ya Ah, estoy quitando. horas extras diurnas, horas extras nocturnas. ¿Cuál? Esta. Aquí estoy yo colocando numeración. Entonces yo quiero colocar aquí igual. Ya eso es de Excel. Igual, coloqué fila, abrí paréntesis, A1, cerré, coloqué y sale 1. Y voy arrastrando hacia abajo. También pueden colocar 1 y 2, lo seleccionan y después uno la mano. Pero ustedes ahora nos enseñan así que hay que clicar así. Ah, no, a mí me enseñaron de las dos formas, pero Sí. me gusta más la otra. No, me parece más rápido esta. Puedes dar tu hijo. ¿Para acá? ¿Sí lo están haciendo? ¿Ya lo hicieron? ¿Ya? ¿Ya? ¿Por dónde vas? Bueno, aquí estamos ya, la nómina, esta es la nómina, este es el formato. Ahora vamos a comenzar a formatear. En la B14, ahí también vamos a colocar nombres y apellidos. Vamos a abrir un segundo cuadro. Vamos a copiar y pegar todo esto, horas extras. Lo copiamos. Vamos a copiar también todo esto, los aportes y apropiaciones. Estamos acá, lo copiamos.
apropiación y deducción. ¿Cómo? Pero aportes. Y este paga. Bueno, vamos aquí. Bueno, aquí abrimos lo que es aporte y apropiaciones, lo colocamos acá. Abrimos una, nombre y apellido, una para las horas extras y otro cuadro para los préstamos, cooperativas y libranzas. Cuando terminen de hacer todos los cuadros, me avisan. ¿Cómo van allá los virtuales? ¿Estamos bien? ¿Ya hicieron los 4 cuadros? Listo. Bueno, profe, dígame la forma. ¿Cómo ustedes hacen? Fina. Igual, fila. Abre paréntesis A1. A. 1. Cierra paréntesis. Enter. Y detener 1. Esto está perfecto. ¿Cómo va? No,
Bueno, entonces tenemos aquí todo el formato de la nómina y vamos a comenzar a llenarla para que ya automáticamente solamente es formatear y colocar valores y enseguida automáticamente. Nosotros vamos a marcar aquí primero, vamos a marcar en blanco desde la B3 hasta la B9. Lo marcamos, nos vamos para donde dice aquí datos y buscamos donde dice validación de datos. Aquí está, validación de datos, presionamos validación de datos, damos validación de datos, donde dice permitir, colocamos lista. Le damos clic a origen, ¿cierto? Y nos vamos para datos.
Marcamos todos los nombres y damos aceptar. Cuando a ustedes les salga aquí una flechita es porque ya está formateado. Cuénteme allá si les hicieron, si les dio. Sí, bueno. Miren, aquí, primero que todo, marcamos desde la B3 hasta la B7. ¿Cierto? Ese es marcar. Nos vamos para donde dice datos y colocamos aquí validación de datos. Le damos clic a validación de datos. Donde dice permitir, le vamos a dar lista. Le damos clic a origen. Nos vamos para aquí, para la página datos y marcamos todos los nombres. Y le damos a aceptar. Si aquí salen las flechitas, estas flechitas que salen ahí, que están aquí, es porque está formateado. Entonces yo les pregunto, ¿le salió? ¿Sí? A los otros compañeros les salió. ¿Lo hicieron aquí la compañera? No, no. Dale cancelar, dale cancelar. No, dale atrás. Atrás. Marca. Dale datos. ¿Dónde está? Validación de datos. Listo. Dale priority. Le vas para datos. Marcar el nombre. Le das. La fuente de lista. A todas. Yo estoy acá con unas compañeras, así que no es que yo me vaya, sino que estoy con unas compañeras acá presenciales.
En cargo hacemos lo mismo. Marcamos, vamos, validación de datos, validar datos, nos vamos para lista, damos clic a origen, nos vamos para datos. Buenas. ¿Sí? Gracias, mami. Gracias. Sí, estamos en un seminario. Gracias. El sueldo básico también hacemos lo mismo. Validación de datos. Validar datos. Lista. Y damos a aceptar. Ya estamos formateados los nombres, cargos y sueldos. ¿Los hicieron allá, los que están virtual, por favor? ¿Sí les salió? Díganme, por favor. Estamos ya trabajando ya con una base de datos. Bueno, ¿ya lo hicieron? ¿Sí? ¿La compañera? ¿Ya lo hicieron? ¿Ya? Listo. Todo esto está formateado. Bueno, vamos a liquidar, a colocar la primera fórmula en el básico. Ya vamos a trabajar el devengado. Ahí vamos a colocar igual, abrimos paréntesis, le damos un clic al sueldo básico, lo dividimos entre 30 y lo vamos a multiplicar por los días trabajados. ¿Qué quiere decir ahí? Que estoy sacando el valor de un día y lo estoy multiplicando por los días trabajados. Esa fórmula ves haciéndola, nena. Y ahorita llenamos eso. Ves haciéndola eso. Y multiplicamos por los días. De 3, o sea, el sueldo básico entre 30 multiplicado por los días trabajados. ¿Cierto? Y le damos enter. Eso es básico, ¿verdad? Eso es el básico, sí. No, me estoy dedicando. Ojo con eso. Ojo, y con aquí con la cruz esta negrita que está aquí, arrastramos hacia el 7 y todas las fórmulas están formateadas. De 3, de 4, de 5, de 6, de 7. Eso es. Y ahí formateamos el básico. ¿Listo? En transporte, o con esta fórmula de transporte, ahí vamos a colocar igual, colocamos la condición sí, abrimos paréntesis y vamos a señalar el sueldo básico, o sea, D3, que es el sueldo básico, menor, ese es el menor, ¿cierto? Ese es el menor. Sí. Menor que, entonces, averiguamos cuánto está el sueldo mínimo, ¿1 millón qué? 160. Por 2, punto y coma, el auxilio de transporte 140,
No, 140. 606. 606 entre 30 multiplicado por los días trabajados, punto y coma, 0. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que si el sueldo que gana es menor de 2 salarios mínimos, tiene derecho al auxilio de transporte, que es el auxilio de transporte entre 30, que es el valor de un día de auxilio de transporte, multiplicado por los días trabajados. O si no, marca 0. Esa es la condición que nos da. Cópienla. Esa es la condición que nos da. Y le damos Enter. ¿Cierto? Arrastramos hacia abajo y nos da 0. Miren ustedes aquí que si arrastrar, ahí va cambiando. D9 es 9, D8 es 8, D7 es 6, D5 es 5, D4 es 4. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien allá en virtual? Bueno, vamos a formatear. Yo ahora le explico, yo ahora le explico. Vamos a formatear la hora extra diurna. Ahí igual, abrimos paréntesis, ya saben que es sobre el sueldo, ¿cierto? Sueldo. No hace falta. Vamos aquí aquí. Vamos a copiar los factores para horas extras. Lo llevamos a nómina. Ya están. ¿Dónde? No. Tengo los aportes. ¿Cierto? No le pasaron. Vamos a pasar los factores de horas extras. Entonces, aquí ahora sí hacemos igual, abrimos paréntesis, colocamos clic en el sueldo básico, buscamos el factor que sería la C30, le damos clic aquí a HD, pegamos Es 1 punto, no 1 coma, ¿verdad? 1 coma, y sobre 240. Entonces, ahí estamos aplicando la fórmula, el sueldo por 1.25 por el número de horas, que son estas, sobre 240. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer ahí? Le damos Enter. ¿Qué pasó? Sí, ya va. Oh, vamos a colocarle, si hay 1.75, porque de pronto hay unos con la coma no los utilizan. Miren, aquí
cogemos y abrimos paréntesis. Siempre lo hacemos con igual. Señalamos el sueldo, que es esta, que es la D3, por el factor, que es 1.25, por el número de horas, que viene siendo esta, que es la C15, sobre 240. Todas te tienen que dar suero. Pero ¿qué vamos a hacer ahí, jóvenes? Vamos a coger, antes de la C, yo no le voy, bueno, yo estoy haciendo ese cuadrito. ¿qué? El cuadrito no lo tengo hecho. Estamos haciendo. Porque yo, supongo, yo Que tú no lo tienes. Eso datos lo tienes para el lado. 1.75, 2, 2.5, 0.35, 1.1. Entonces tú tienes que trabajar con este aquí. ¿Oíste? Cuando vamos a bajar la fórmula, tienes que trabajar. No aquí porque no te va a dar tiempo. Bueno, entonces, ¿qué hicimos aquí? ¿Qué hicimos aquí? Que nosotros vamos a fijar el 1.25. ¿Por qué? Porque si yo agasto, entonces me va a salir 1.75, y no es la idea, porque HD tiene que salir 1.25. Le damos Enter, agastramos y miren que todas está 1.25, 1.25, lo que cambia es el sueldo y 1.25. Miren, yo aquí abro, ¿cierto? Paréntesis, coloco el sueldo, que viene siendo la D3, le doy un clic a 1.25, tú tienes que darle clic ya a 1.25, ¿ya? ¿Listo? Por C15, que viene siendo aquí el valor de la hora, cierra paréntesis, entre 240. ¿Cierto? Exacto. El porcentaje, el 1.25 por C15, C15. Ok, cierro paréntesis. Ajá, cierra paréntesis. Entre 240. ¿Cuál es la que voy a bloquear? La que voy a... Dale Enter. Ahora ubica estos días otra vez. Dale aquí. Ahí. Antes de Q. Este cuadro. Sí, por ahí. Ahí. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dijo el compañero? Ahí está la fórmula. Horas extras diurnas, tú abres paréntesis, igual abre paréntesis, coloca el sueldo, ¿cierto? Señala la C3, C30, que viene siendo el 1.25, por la C15, que viene siendo esta, que es el número de horas. Ciega entre 240. Le das Enter, te devuelves otra vez y antes de 6 y antes de 30 le vas a colocar el signo peso. Eso es para fijar columnas. Miren las horas extras nocturnas, ¿cómo voy a hacer? Igual, abro paréntesis, coloco el sueldo, horas extras nocturnas, por el 1.75, ¿cierto? Que viene siendo C31, por el número de horas, ciego entre 240. Le doy Enter y también fijo
la columna C31. Aquí, en la D15, no tenemos nada. Cuando llenemos, fijamos, le damos Enter y arrastramos. ¿Listo? Miren las horas extras diurnas dominicales. Igual, abrimos paréntesis, colocamos el sueldo por, le damos un clic al 2, por, le damos un clic a la E15, cerramos paréntesis entre 240. Fijamos la C32, vamos a fijarla. Podemos fijarla así o podemos darle F4. Y miren que toda nos está dando 0. La hora extras nocturna igual el sueldo por 2.5 por el cargo nocturno también. Igual, abrimos paréntesis, el sueldo por, marcamos 0.35 por, marcamos clic a la G15, lo voy a guardar y lo voy a subir al grupo para que lo abran y puedan copiar, y vamos a esperar ahí 10 minutos para que ustedes miren la fórmula. Descansamos 10 minutos.
ahí subí esta primera parte para que miren la forma. Vamos a descansar 10 minutos